y pedirle primero excusas por la carencia de gráficas, porque no soy tecnológico. Y mi asesor personal, le hace mi hijo mayor, tuvo un problemita y no me pudo auxiliar. Pero nada, conversemos. Quiero que esto no sea un monólogo. Yo quiero que ustedes se sientan en la absoluta libertad de interrumpir, de que conversemos. Es un conversatorio. Así que lo voy a hacer con sumo agrado. Las emociones en la pandemia. Sabemos que el COVID-19 provoca, entre otras cosas, una fortísima reacción a nivel del sistema nervioso central. Se ven casos de encefalitis, de inflamación del tejido cerebral, casos de encefalopatía que necrotizaba el cerebro y muchos casos de derrames cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, con una severa atrofia cortical secundaria, pérdida del olfato y del gusto, y nada decir de los numerosos aspectos psicológicos y psiquiátricos, donde aumentan los tristes, enojados, confundidos, molestos, preocupados, etc. De manera normal, todos reaccionamos a cualquier agresión y esto lógicamente nos ayuda a sobrevivir. Las amenazas sociales también son estresantes, como el bullying en los niños. Esto que nos mantiene confinados con mucho temor son todos elementos expresantes que producen una disminución en la respuesta inmunitaria de nuestro organismo. Ahora tenemos esta amenaza social moderna que viene creciendo de forma exponencial y que abruptamente nos cayó encima. El coronavirus. Si valoramos todos los factores de riesgo que conocemos desde la edad avanzada, hipertensión, obesidad, diabetes, problemas pulmonares que vienen hacinamiento, no respetar el distanciamiento, ni el uso de la mascarilla, etc., debemos suponer entonces que en nuestro país serían más de 3 millones de personas en condiciones de riesgo. Los problemas de violencia intrafamiliar, el aumento del consumo de alcohol y sus combinaciones, el fumar, el abuso de drogas, los trastornos del sueño y la crisis alimentaria, de manera lógica, han aumentado. Algo de importancia que en los países de bajos ingresos, con situaciones estresantes como las actuales, el principal grupo con intentos de suicidio los componen los adolescentes. Importante en el estrés es cómo no es cómo te agrede, sino cómo uno reacciona ante esa agresión, iniciando una cascada de secreciones de sustancias estimulantes como el cortisol y el glutamato que pueden dañar nuestro cerebro. ¿Por qué el número es tan alto de personas en riesgo? Es también por la falta de sentido común que ha mantenido parte de la población, pues hemos sido testigos de la inobservancia de las recomendaciones de distanciamiento, uso de mascarillas, confinamiento, etc. Y estas son violadas cada día. Conductas que han tratado de explicarse en la pandemia con lo que se llama la fatiga conductual. Otros le llaman fatiga social, donde por el hecho de cerrar todo temprano y obligar al confinamiento en el hogar ha condicionado a muchos a una falta de adherencia generalizada a las normas recomendadas para el manejo de la crisis. Muchos no resisten estos encierros y los rígidos controles que se presentan y se desacatan de manera muy irresponsable. Esto se vio en Inglaterra, donde hubo un retraso en la implementación de las medidas de confinamiento y terminó con un resultado catastrófico, con un elevadísimo número de muertes. En algunas investigaciones psicológicas en esta pandemia se está usando para explicar estas erráticas y desafiantes conductas el término de fatiga del comportamiento. Es un nuevo vocablo mal definido que no tiene base científica en la ciencia del comportamiento. Los seres humanos tenemos cada quien la capacidad muy variada de afrontar las adversidades de la vida. Reaccionamos cada uno de manera muy particular frente al estrés, condición de la que se habla de hace más de 40 años y todavía no hay una definición fisiológica que pueda ser absoluta. Todos tenemos nuestras propias definiciones que van desde un pánico, una aprensión, un sobresalto. Nada que decir de las sensaciones por los retos en el trabajo, la familia, los conflictos de la cotidianidad, del tránsito, los pagos, los horarios y las frustraciones por metas no alcanzadas. El ominoso estrés será más severo en la medida que cumpla con estos 4 elementos que son la novedad, lo impredecible, la sensación de que perdemos el control de su manejo y la cuarta, que es que el asunto represente una amenaza para nuestra personalidad y nuestras vidas.
Al hombre moderno no lo persigue el Hispanosaurus, el dinosaurio aquel que se comía al hombre prehistórico en las cavernas. Pero tenemos otros monstruos estresantes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se predijo, sin pandemia, que para el 2020 la depresión como consecuencia del estrés crónico sería la segunda causa de invalidez en el mundo. Esto era sin virus. Imaginémonos hoy. Son numerosas las investigaciones que se refieren a los daños neuronales que se producen en el cerebro por esas demandas estresantes que rebasan nuestra capacidad cerebral de armonizar con los retos del convivir y nuestro equilibrio emocional. Una de las autoridades mundiales en el estudio del estrés crónico es la doctora Sonia Lupin, psiquiatra de la Universidad de McGill en Montreal, quien señala que nadie sabe cuándo empieza a generarse el estrés crónico, que es el verdaderamente dañino. Ella lo ha dividido en 3 fases. Las primeras manifestaciones son digestivas. La digestión cambia, hay gastritis, diarrea, etc. Luego, dolores migratorios en numerosas partes del cuerpo. Y por último, es el mismo cerebro muy abrumado que nos pide un descanso. Las hormonas y los neurotransmisores que se producen en situaciones de estrés liberan finalmente el cortisol, hormona estimulante que nos prepara para la guerra o la huida. Pero que cuando estas situaciones estresantes se convierten en crónicas, está demostrado que su exceso nos conduce a la disminución de la memoria y a la depresión. Es por eso que van a aumentar los casos de Alzheimer y los casos de enfermedad de Parkinson. Las neuronas se dañan, reduciendo el tamaño de la masa cerebral y nos arrastra a padecer fácilmente depresiones y esas enfermedades que mencioné. Esa alteración emocional negativa y sostenida provoca la pérdida de conexiones neuronales. De esos enlaces cerebrales es que depende nuestra razón de ser, produciendo daños estructurales a las neuronas que manejan el aprendizaje, la memoria y la alegría. Las neuronas se afectan mediante la acción de un interruptor genético, una proteína que altera la expresión de los genes. La acción de las sustancias estresoras produce una inhibición funcional de las conexiones de las células nerviosas, dañando los enlaces neuronales. La llamada sinapsis y los receptores donde actúan algunos de los transmisores como el glutamato, la dopamina y la serotonina, que tienen que ver con la memoria, el ánimo y la felicidad respectivamente, como consecuencia del desgaste de áreas vitales del cerebro humano. La más afectada son la corteza prefrontal y el núcleo accumbens cerebral. Ese núcleo accumbens es el núcleo que nos da el placer, que nos da la alegría y nos da la fortaleza para no derrumbarnos. El pensamiento renovado nos ayudará a que los nervios no se deterioren, a que no desmejoremos y a que el ánimo se doblegue. Así como las aguas buscan su nivel, el virus será mañana endémico y todo pasará. La tristeza se disipará, las fechas se cumplen. Debemos tener optimismo. Mucho se habla del estrés y bien sabemos que estamos inmersos en una situación vivencial especial que lo aumenta. En tiempos normales se acepta que 3 de cada 7 trabajadores sufren algún grado de síndrome de burnout. El quemado laboralmente es un síndrome de agotamiento físico y mental, condición de extremo estrés que nos desgasta y lo peor es que muchos no lo saben. Imaginemos la labor intensa de los estudiantes, médicos, enfermeras, laboristas, técnicos, militares y todas las personas e instituciones que tienen que ver directo con esta pandemia. Conjeturemos esas estadísticas mentales en el presente. Es una condición de sobrecarga psicológica que nos afecta tanto física como emocionalmente. Nos altera las actividades familiares, sociales y de rendimiento laboral de forma progresiva, donde participa nuestro cerebro y todas las demás partes del cuerpo. El término estrés define un desgaste o tensión sostenida que no es de origen físico. Su rápida propagación en el mundo ha sido similar a la del coronavirus, pues el ser humano que se adaptó por miles de años a un estilo de vida diurno y no sedentario, de forma abrupta nos cambiaron nuestras vidas y nos confinaron al sedentarismo a nivel mundial. Este virus ha arrodillado el universo. Hoy tenemos el temor de contaminarnos, el alejamiento de los seres queridos y los amigos fraternos, el exceso de información, los desequilibrios económicos, el conocer cifras de muertos y contagiados, a la muerte de amigos y conocidos, y lo más importante, a la incertidumbre y la desesperanza. Todos son elementos muy estresantes. Hay términos relacionados íntimamente: estrés, ansiedad y trastornos de ansiedad.
pero son conceptos diferentes. La ansiedad es un estado de alerta especial que se presenta cuando estamos en situaciones de estrés, con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de adaptación a situaciones potencialmente peligrosas. Ya hemos mencionado esa cascada que se inicia desde el cerebro para enfrentar las situaciones vivenciales demandantes. Cuando este mecanismo de defensa no es capaz de funcionar adecuadamente, cuando este no funciona adecuadamente, entonces hablamos de un trastorno de ansiedad que tiene variantes en severidad y duración, como el síndrome de pánico, y puede pasar a un listado de manifestaciones emocionales más invalidantes, desde el miedo paralizante hasta el temor a enloquecer. El estrés sostenido puede desencadenar una serie de alteraciones en la salud que van desde hipertensión arterial, dolores de cabeza, nucalgias, gastritis, colon irritable, depresión, apatía, insomnio, pánico, alcoholismo, drogadicción, cánceres, fatiga crónica, dolencias autoinmunes, asma, fibromialgia, fallos de memoria y concentración, enfermedades cardíacas y dermatológicas, disminución de nuestra defensa inmunológica, hasta el síndrome de burnout, que es el disturbio físico de carácter depresivo. Esta condición fue descrita por primera vez en un hospital psiquiátrico de Estados Unidos, pero no en los pacientes, sino en los médicos que trabajaban horas y horas en condiciones laborales no muy adecuadas y terminaban exhaustos y aplastados emocionalmente. Este síndrome es un estado de agotamiento físico y mental que hasta hace un tiempo tenía relación solo con la vida laboral. Hoy esta condición no es solo laboral, la puede causar esto viral que estamos viviendo, esta incertidumbre y vulnerabilidad en la salud mental. Cito estadísticas nacionales donde se señala que el 20% de la población dominicana ha tenido problemas en familias, como los insultos, las agresiones. Los trastornos de depresión han afectado el 16% de la misma y un 60% ha tenido violencia infantil, y concluye que más del 80% de la población dominicana ha afectado su estado de bienestar, lo que implica un detonante. Las mujeres han sido las más afectadas. Volvemos a ver cómo ese estrés nos hace daño, así que busquemos la fórmula para combatirlo a partir de lectura gratificante, ejercicio físico, caminatas diarias, escuchar buena música, ejercicio de relajación, técnica de respiración, meditación, etc. Hasta una llamada telefónica a un amigo o a un familiar con quien platicar, el uso del internet y esto que estamos haciendo hoy a distancia, el Zoom. Pero luchemos para que el dañino estrés no se nos arrope con su pesaroso manto gris, que no se seque la sequía del alma de nuestra íntima alegría, que con primoroso aliento remozado lograremos sobrepasar esta viral tempestad del logovirus COVID con la portentosa calma de cual airoso corcel nos da la esperanza de un nuevo, esperado y ya purificado amanecer. La depresión es un trastorno emocional secundario a la alteración de algunos neurotransmisores que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar las diferentes actividades. En esta pandemia, estos casos han aumentado, donde los sentimientos de abatimiento, las ganas de llorar, la sensación de tener un vacío existencial o una desesperanza se presentan con gran frecuencia. Para muchos, los síntomas de la depresión no son tan severos que puedan causar alteraciones en sus relaciones familiares y laborales. Es un sentimiento permanente de tristeza, un desconsuelo profundo, sensación de indiferencia ante las cosas. Esto no significa que usted un mal día amanezca un poco desmotivado, amanezca en baja. Eso no quiere decir que usted esté deprimido. Pero si estos síntomas se hacen persistentes, busca ayuda profesional de inmediato. Bien sabemos que estamos viviendo una extraña mezcla de miedo, desconfianza, desmotivación, escepticismo, etc. Pero no debemos caer jamás en el pasotismo ni la depresión. En esos pacientes deprimidos están presentes frecuentes arrebatos de enojo por simple cosa cotidiana, irritabilidad, frustración, aún en asuntos de poca importancia se tornan irascibles. Se pierde el interés de todo, aún de las cosas sencillas que antes le agradaban, apatía, desgano con las comidas, las relaciones sexuales, los pasatiempos, la socialización. Se aíslan con melancolía y evitan la participación en reuniones y en las actividades sociales. Presentan alteración del sueño, pueden padecer de insomnio y parasomnias, que son los sueños cortos interrumpidos, o pueden dormir demasiado. Algunos no quieren nunca levantarse, descuidan su aseo y su apariencia personal, pierden la alegría de vivir.
Presentan un cansancio y una falta de energía que los embota el pensamiento y se lentecen sus funciones cognitivas con lentitud para razonar, hablar y los movimientos corporales. La memoria, al recordar las cosas por igual, se les afecta. Aparecen una serie variable de dolores musculares en cabeza, cuello, brazos y espalda, etc. Si usted tiene varios de estos síntomas, no por un día, sino por varios, es tiempo de buscar la ayuda profesional. Al momento, esta condición es de gravedad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y la depresión está considerada en la antigüedad como una de las 5 causas principales de incapacidad y muerte. Ella en sí es una verdadera pandemia. Tiene una prevalencia en mujeres de un 6% de la población y en varones alcanza un 4%. Veamos un ejemplo del impacto en lo económico de esta condición. El pasado año, en Estados Unidos, los gastos directos e indirectos de esta afectación mental llegaron a 210.000 millones de dólares. En el país no sé si existen cifras válidas. Lo peligroso de esta enfermedad es la alta mortalidad que conlleva. Se calcula que en el mundo, cada 40 segundos, algún deprimido severo se quita la vida. Hay una nueva opción de un antidepresivo nasal que ya está en el país, que nos está ayudando. La ventaja de este antidepresivo nasal es que actúa mucho más rápido que los que utilizan la vía normal, que lo que hemos utilizado siempre. Pero evitemos caer por todos los medios en una depresión. Se entra muy rápido, pero la salida es muy difícil. Decía Albert Einstein, si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto. Luchemos por la felicidad. Los psicólogos dan 8 recomendaciones para que manejemos esta pandemia que luce interminable. El primer consejo, aislarse de las noticias sobre el virus. Todo lo que necesitamos saber ya lo sabemos. En verdad que resultan apabullantes por las distintas vías de información que existen. Si uno le da seguimiento a todas las noticias, verdaderas algunas, falsas otras, y lo peor, alguien buscando el protagonismo momentáneo, y lo malo es que no han pasado por el sedazo de la credibilidad científica y en muchas ocasiones crean falsas esperanzas. El segundo, no tengas cuidado con el número de muertos. No es un partido de fútbol para saber la última puntuación o un partido de pelota para ver quién ganó. Evita eso. Se ha dicho que ni la muerte ni el sol pueden ser vistos de frente sin parpadear. Y no estamos esperando nosotros el turno. Si seguimos los boletines diarios, nuestro cerebro va a entristecer, pues el cerebro tiene lo que se llama empatía y nos producirá una sensación de solidaridad y de condolencia para los que han perdido a un familiar. El tercer consejo, evite enviar mensajes fatalistas. Algunas personas no tienen la misma fortaleza que usted y en lugar de ayudar podrían activar patologías como la depresión. Hay personas que son reiterativos en sus malos correos. El cuarto, no busque información adicional en Internet. Esto debilitaría su estado mental. Esa información en muchos casos no es fidedigna y la frontera entre lo verdadero y lo falso es igual al traje de baño de una brasileña. Es un hilo. El quinto, si es posible, escuche su música preferida en su casa a un volumen agradable, busque juegos de mesa, entreténgase con su familia, propicie videos, llamadas con sus amigos, contar historias y discutir de planes futuros. Sexto, haga lo que le traiga paz, lo que le haga sentir a salvo. Confíe en su sentido común. Esto es fundamental, el que usted haga cada día un ejercicio mental de positividad. Séptimo, su estado de ánimo positivo ayudará a proteger su sistema inmunitario, mientras que se ha demostrado que los pensamientos negativos deprimen el sistema inmunitario y lo debilitan contra el virus. Bien sabemos que las distimias, las tristezas y la depresión dañan las neuronas. Primero las embota en su funcionamiento y luego la destruye. El octavo, lo más importante, confíe plenamente que esto pasará y estaremos a salvo. Estoy totalmente de acuerdo con estos juicios. Nada dura para siempre, ni las altas nieves del Kilimanjaro. Sabemos de las condiciones estresantes de la actual pandemia. Sin embargo, si reflexionamos en torno a la importancia de la esfera de la felicidad y por tanto con perspectiva de mejoramiento, no pensaríamos jamás en la derrota como en otros acontece. Le corresponde a cada cual el timulear la nave de su vida hacia puerto seguro y no dejarse batir por los ventisqueros de las pesadas fuerzas recusantes
siempre en acecho de este logogrifo vivo. Solo la fe en uno mismo y la confianza nos dará la cuota de éxito. Recientemente se ha confirmado que todos estos daños al cerebro, a las neuronas, están mediados por una proteína, la betacatenina, que es la que daña las células cerebrales, principalmente las neuronas ricas en receptores de dopamina del tipo D2. Bien sabemos que la dopamina es la hormona de la felicidad, una de las principales. Esto surge en una investigación dirigida por Leon Devanport, con un grupo de neurocientistas estadounidenses, que se publicó en Nature en noviembre del año pasado. De acuerdo al psiquiatra español José López Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Española de Psiquiatría, las personas desmotivadas que no realizan ninguna actividad tienen también con frecuencia los mismos síntomas nocivos que las personas estresadas. Casi siempre asociamos el estrés a situaciones relacionadas con los excesos de trabajo, a las cargas familiares y en estas circunstancias al proceso de la pandemia. Sin embargo, hoy sabemos que también ese holgazán se estresa, igual que aquellos que tenemos gran hiperactividad. El estrés severo está demostrado que altera la memoria, la alegría, el sueño y el apetito sexual. Lo peor es que nos afecte iniciando tristes sentimientos depresivos. Cuidémonos de ese severo y crónico estrés, pues nos daña el cerebro. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Sillier. Y ante los maestros me quito el sombrero. Como siempre, en breve tiempo dijo todo lo que se tenía que decir. Quiero decirles que tenemos al doctor Carlos Williams, neurólogo dominicano, el chairman de esta asociación, y quiero pasar el micrófono al doctor Williams, quien todos los miércoles tiene a través de esta plataforma Zoom la hora del neurólogo. Sé que él le está diciendo, ¿por qué no lo invité yo? ¿Por qué no vino a mi programa? Doctor Williams, buenas tardes. Buenas tardes. José, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, un abrazo, qué gusto verte. Gracias. No, es un honor que hayas venido. Un abrazote. Gracias, mi amigo. Como siempre, un buen trabajo de tu parte. Y como dijo la doctora Rodríguez, el asunto es que ahora tú tienes un compromiso. No lo sabías, pero te lo voy a decir. Firmé un contrato. Sí, firmaste un contrato. A ti no te puedo decir que no. Te vamos a invitar con la coordinación de Restituyo y ellos para un miércoles en la noche. Hemos estado haciendo esto por los últimos casi 6 o 9 meses, desde que comenzó la pandemia, sí. Organizando e invitando gente de todas las partes que podamos. Nos hemos concentrado en la gente que tienen más años detrás, para poder revivir la historia de la neurología dominicana y de neurociencias. Ay, qué bueno. Sí, queremos hacer un récord para la historia. Lamentablemente, cuando traté de conectar con el doctor Santoni, la enfermedad me ganó y no pudimos conectarlo. Estamos tratando de conectar con Cosme de Bro para que nos diga la historia de la múltiple esclerosis. Óyeme lo que te voy a ofrecer. Te voy a ofrecer, con la ayuda de mi hijo mayor tecnológico, yo no soy tecnológico, 200 fotografías de la Sociedad de Neurología. Oh my God. Te la voy a pasar. Gracias. No, eso es tuyo, ya firmé el contrato, ¿no? Ok. Entonces, queremos invitar a ti, queremos invitar a Cosme de Bro, queremos invitar a toda la gente que puedan aportar algo y que hayan sido la fundación, los pilares de las neurociencias en la República Dominicana, porque hay que decir que hemos hecho mucho progreso en los últimos 50 años y nosotros somos parte de esa historia. Tú y yo como alumnos de la gente que vinieron delante y ahora como los viejos que somos, seguimos llevando... Respete un poco. Perdón, como los viejos que yo soy. Anyway, los viejos tienen 95. De tenerte, mi hermano. Gracias. No, de verdad, un placer, grato. No, bueno, no les puedo decir que no. Lo que ustedes consideren, lo que yo pueda aportar, el grupo de fotografías te la prometo. Vamos a ver cómo
no sé cuál sería la mejor forma de hacértela llegar. Restituyo te puede mandar mi email o exacto, mándame tu correo, ahí te las envío todas. Sí, yo se lo envío. Muchas gracias. Sí. Doctor Restituyo, le cedo la palabra. Sí, bueno, abrimos los micrófonos. Me gustaría que se presentara la doctora Portorreal, una doctora joven que se está integrando a la asociación. Puede abrir su micrófono y está conociendo esta plataforma. También ha mostrado interés en colaborar. Quisiera que ella se presentara para que el grupo la conozca y su background y todo eso. Sí, muy buenas noches. Espero que me escuchen. Un placer a todos de este lado. ¿Me escuchan? Bien. Un honor para acá estar con tantos maestros de la medicina dominicana y de verdad el doctor José Silie Ruiz, que es una persona muy querida aquí en Dominicana. Mi interés básicamente, y le escribí al doctor Restituyo, porque nos gustaría de verdad ser parte de la asociación, el trabajo que ustedes hacen. Yo soy médico formada en economía de servicios de salud. Yo lo que veo son costeos, son de las nuevas especialidades administrativas que se están desarrollando en otros países. Pertenezco a la ISPOR, que es la Asociación Norteamericana de Economistas en Salud. Y de formación clínica soy gerontóloga, egresada de Israel, del programa del Mashab. Para mí de verdad un placer y un honor poder estar compartiendo hoy con ustedes y espero poder de verdad verlos en alguna de las actividades que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias. Por venir y nos honra con su presencia. Gracias a ustedes. Necesitamos sangre nueva. No, a la orden, en lo que podamos hacer. Yo le comentaba al doctor